La carta de puerta dorada irrumpe en tu lectura, con una fuerza que no deja lugar a dudas. Habla de dinero que entra cuando alguien ya te daba por fuera del tablero, y esa mezcla de sorpresa y revancha tiene nombre propio en tu vida. Hay movimientos a tu alrededor que no se ven a simple vista, decisiones tomadas en despachos cerrados o en conversaciones a media voz, donde se pensó que no encajabas en el plan. Sin embargo, mientras alguien calcula cómo apartarte, se activa un giro, que cambia las reglas y coloca una cantidad concreta frente a ti, una cifra que no solo suma en tu cuenta sino que altera tu posición. Si esta lectura llega ahora, no es casualidad. Coincide con ese cansancio reciente de sentir que haces más de lo que reconocen, y con esa pregunta silenciosa que te hiciste hace pocos días, sobre si merece la pena seguir aguantando. Si sientes que alguien te quiere fuera mientras sostienes todo en silencio, deja escrito: cobro lo que me deben ya, regala tu like sin pensarlo, porque lo que se activa ahora mismo pone las cifras a tu favor. Hay algo muy humano en todo esto, esa sensación de que das lo mejor en un proyecto, en un trabajo o incluso dentro de la familia, y aún así percibes miradas que evalúan si sigues siendo útil o no. Tal vez recuerdas una reunión incómoda, un mensaje que tardaron en responder, o un cambio de actitud que no supieron disimular, pequeños detalles que se acumulan y hacen ruido cuando te quedas a solas. No estás imaginando nada, hay una corriente real que intenta desplazarte, pero todavía no has visto la pieza que falta en este tablero, la que cambiará todo el panorama actual. Y es importante que escuches hasta el final, porque lo que se está moviendo a tu favor no se limita a una simple mejora económica, implica un cambio de poder que aún no terminas de dimensionar. La carta de sombra invertida se manifiesta ahora, y cuando aparece en una lectura como esta, señala maniobras ocultas que pierden fuerza justo cuando creen tenerlo todo bajo control. Aquí se habla de personas que actúan desde el miedo a perder su posición, desde la inseguridad de que tu capacidad destaque más de lo que les conviene, y eso explica ciertas actitudes recientes. Quizá notaste comentarios ambiguos, promesas que se diluyen, o esa extraña sensación de que te observan más de lo habitual, como si evaluaran cada paso que das. Lo que todavía no sabes es que esa misma vigilancia precipita un error, y ese error abre la puerta a la compensación económica que lo cambia todo. No es solo dinero por dinero, es el reconocimiento material de algo que intentaron minimizar, y eso conecta con experiencias pasadas, donde sentiste que te quedabas sin el premio después de haber hecho el esfuerzo. Puede que en otra etapa aceptaras menos de lo que merecías, por miedo a perder estabilidad, por proteger a alguien o simplemente por evitar conflicto, pero esta vez la historia no se repite igual, y esa diferencia es clave para comprender por qué esta lectura tiene tanto peso. Hay un proceso en desarrollo que no empezó ayer, lleva meses gestándose entre decisiones que parecían pequeñas, y renuncias que hiciste casi sin darte cuenta, y cada vez que elegiste mantener la calma en lugar de explotar, cada vez que preferiste observar antes que reaccionar, estabas acumulando información valiosa. Esa información ahora actúa como moneda de cambio, y aunque todavía no ves el resultado final, ya se están alineando circunstancias muy específicas que alterarán el rumbo esperado. Lo interesante es que alguien más empieza a darse cuenta de que subestimó tu papel, y esa toma de conciencia no viene acompañada de palabras bonitas, sino de una propuesta tangible. Si quieres que cada intento de sacarte del juego termine llenando tu cuenta, comenta: nadie me quita mi sitio, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que se mueve en este momento supera cualquier expectativa que imaginas. La carta de contrato velado se deja ver en medio de la tirada, y trae consigo la idea de acuerdos que se renegocian, cuando una de las partes descubre que no puede prescindir de la otra tan fácilmente. Esto puede hablar de un contrato laboral, de un pago pendiente, de una liquidación que parecía cerrada, pero que vuelve a abrirse bajo nuevas condiciones y términos legales. También puede señalar un proyecto paralelo que estaba en pausa, y que ahora resurge con financiación inesperada, como si alguien decidiera apostar por ti cuando otros ya habían retirado su apoyo. No es casual que esta carta aparezca junto a las anteriores, juntas dibujan una escena donde lo que parecía una expulsión, se transforma en oportunidad estratégica y de crecimiento. Quizá llevas días con esa mezcla de rabia contenida y resignación, preguntándote si conviene buscar otra salida antes de que te empujen, o si es mejor aguantar un poco más para ver qué ocurre. Esa duda es natural, sobre todo cuando has vivido situaciones donde las promesas se quedaron en nada, y aprendiste a no confiar demasiado en palabras vacías. Sin embargo,
Aquí la historia tiene un matiz diferente, porque el dinero que se anuncia no depende solo de la buena voluntad de otros, depende de un derecho que has ganado. Y aún no he hablado del momento exacto en que esa noticia se concreta, porque antes necesitas entender qué papel juegas realmente en todo este proceso complejo. Hay algo que se activa cuando decides no reaccionar impulsivamente, cuando eliges mantener la dignidad aunque por dentro estés hirviendo, y eso cambia la percepción que otros tienen sobre ti. De repente, quien pensaba que ibas a marcharte sin reclamar nada, descubre que no puede cerrarte la puerta tan fácilmente, y esa revelación provoca movimientos rápidos, reuniones improvisadas, llamadas que antes no llegaban y ahora se repiten con urgencia. Y en medio de ese movimiento, aparece una cifra concreta que no estaba prevista en el plan inicial, una cifra que altera el equilibrio de poder y decisiones. Hay algo muy real cuando notas que te quieren fuera, pero sabes que vales más de lo que reconocen. Quiero saber si alguna vez te han subestimado, y luego han tenido que rectificar con hechos. ¿Te ha pasado algo así? La carta de balanza clara ilumina este punto con una precisión casi incómoda, porque habla de justicia económica que se restablece después de intentos de desequilibrio, y no es una compensación simbólica, es algo que se puede contar, transferir y utilizar, algo que te permite tomar decisiones desde otra posición. Aquí empieza a tomar forma la idea de que no solo te querían fuera, sino que necesitaban que aceptaras irte sin reclamar lo que correspondía por derecho. Lo que todavía no han calculado es que esa balanza ahora se inclina a tu favor, y cuando eso se confirme, habrá un antes y un después en tu forma de negociar. Cáncer, ahora la situación se vuelve más concreta y menos cómoda, porque empiezas a notar que ciertos gestos ya no son casuales, que hay decisiones que te excluyen de reuniones, mensajes que no te incluyen, y silencios que pesan más que cualquier palabra directa. Ese ambiente extraño no nace de la nada, se alimenta de comparaciones, de envidias discretas y de cálculos fríos, donde alguien intenta medir cuánto costaría prescindir de ti. Mientras tanto, sigues cumpliendo con tus responsabilidades, quizá con una sonrisa educada que esconde cansancio, porque en el fondo sabes que algo no encaja del todo. Lo importante es que esta tensión no es el final de tu historia en ese lugar, es el punto exacto donde empieza a gestarse el giro económico que transforma la partida. Puede que en las últimas semanas hayas sentido una presión difícil de explicar, como si evaluaran cada resultado, cada error mínimo, cada retraso que antes pasaba desapercibido. Esa sensación recuerda momentos pasados donde te exigieron más que al resto, donde parecías tener que demostrar el doble para recibir la mitad, y eso deja huella aunque intentes restarle importancia. No es paranoia, es una dinámica real que se está desarrollando, y tu intuición lo capta antes que las pruebas visibles, aunque aún así, todavía falta comprender por qué esa presión termina jugando a tu favor en lugar de hundirte como otros esperaban. Hay un patrón que se repite, personas que se sienten amenazadas cuando alguien trabaja con constancia y no necesita alardear, y esa amenaza despierta estrategias sutiles para apartar sin hacer ruido. Quizá has notado comentarios ambiguos, propuestas que cambian a última hora, o responsabilidades que te retiran sin explicación clara, como si probaran cómo reacciona el entorno sin tu presencia. Esa prueba, sin embargo, revela algo que no anticiparon, porque tu ausencia temporal genera más problemas de los previstos, y cuando eso ocurre, se activa una negociación que ya no pueden controlar del todo. A veces el dinero llega justo cuando más dudabas de tu sitio, y esa mezcla de alivio y orgullo se siente intensa. Dime si alguna vez una compensación inesperada te hizo replantearlo todo. ¿Recuerdas ese momento exacto? En medio de esta dinámica aparece la carta de Torre Serena, y su presencia no trae caos, sino una revelación silenciosa que desmonta planes construidos con prisas y orgullo. Esta carta señala que la estructura que intentaba excluirte tiene grietas internas, decisiones mal calculadas y acuerdos poco sólidos, que se tambalean cuando das un paso atrás. No es necesario que hagas nada espectacular, basta con que mantengas tu posición y observes cómo las piezas empiezan a moverse solas, siguiendo un plan que desconoces. Lo que parecía un desplazamiento inevitable, se convierte en una demostración involuntaria de tu valor real, y eso prepara el terreno para una compensación que nadie quería conceder al principio. Aquí se suma un factor interno muy importante, porque no todo depende de lo que otros hagan, también influye cómo estás gestionando el miedo a perder estabilidad. Es normal que la idea de quedarte sin ingresos,
o de empezar de cero después de cierta edad, active recuerdos de épocas difíciles, de cuentas ajustadas y decisiones tomadas bajo presión. Sin embargo, esta vez no estás en el mismo punto de vulnerabilidad, has acumulado experiencia, contactos y una visión más estratégica de tu propio valor, y esa madurez cambia la forma en que se desarrolla la negociación, y aunque todavía no ves el resultado final, ya se está inclinando a tu favor. Cuando alguien intenta dejarte fuera y luego necesita tu ayuda, se crea una tensión difícil de ignorar. Me interesa saber si has vivido esa contradicción tan humana en tu entorno cercano. ¿Cómo reaccionaste tú? La carta de clave oculta se deja sentir con una energía distinta, como si señalara información que no todos manejan, pero que posees sin darte cuenta, porque puede tratarse de datos, conocimientos técnicos, relaciones internas o simplemente una comprensión profunda del funcionamiento de ese entorno, algo que no es fácil de reemplazar. Quien intentó sacarte del juego, empieza a notar que sustituirte no es tan sencillo como pensaba, y esa dificultad se traduce en cifras, en propuestas, en ajustes inesperados. Aquí empieza a tomar forma la idea de un pago mayor, de una indemnización o mejora económica, que surge como solución práctica a un problema que no supieron prever. Quizá en algún momento pensaste en marcharte por orgullo, en renunciar antes de que te empujaran, en cerrar la puerta sin esperar reconocimiento alguno, y esa reacción es comprensible cuando sientes que no valoran tu esfuerzo, cuando percibes que el ambiente se vuelve tenso y poco transparente. Sin embargo, hay una diferencia entre irte desde la rabia y hacerlo desde una posición fortalecida, y esa diferencia se mide en dinero y en condiciones claras. Aún no es el momento de tomar decisiones impulsivas, porque lo que está gestándose requiere paciencia, y una mirada fría que ya estás desarrollando con esfuerzo. Se percibe también un componente externo que añade presión, tal vez cambios en la empresa, en la economía o en la estructura familiar que obligan a reajustar presupuestos y prioridades. En ese contexto, alguien consideró que eras prescindible, quizá por antigüedad, por carácter reservado o por no entrar en ciertos juegos de favoritismo, pero esa evaluación rápida ignora un detalle clave que pronto saldrá a la luz, y cuando lo haga dejará a más de uno en una posición incómoda. Antes de que eso ocurra, necesitas entender que no estás ante una derrota, sino ante una fase estratégica donde el silencio pesa más que cualquier protesta inútil. Hay decisiones que cambian cuando ves una cifra concreta sobre la mesa, y de pronto tu postura se vuelve firme. Cuéntame si el dinero alguna vez te dio la valentía que antes no encontrabas. ¿Lo has sentido así? La carta de Río de Plata aparece ahora con una claridad sorprendente, y su mensaje es directo: flujo económico que se desbloquea cuando parecía estancado por decisiones ajenas. No habla de suerte caída del cielo, habla de recursos que ya estaban en el sistema, pero que no habían sido asignados correctamente, como si alguien hubiera retenido algo que en justicia te correspondía. Cuando esta carta entra en escena junto a las anteriores, la historia deja de ser una amenaza, y se convierte en un ajuste inevitable de cuentas pendientes. Lo que todavía no se ha definido, es la forma exacta en que recibirás ese dinero, y ese detalle es crucial para comprender el alcance real del cambio. Tal vez imaginas una simple transferencia, una liquidación fría y sin emoción, pero aquí hay matices que van más allá de lo esperado, condiciones que pueden incluir continuidad, mejoras o incluso un nuevo rol. No todo se reduce a marcharte con una cantidad, existe la posibilidad de que la propuesta incluya reconocimiento explícito de tu importancia, algo que cambia tu posición frente a quienes dudaron de ti. Esa alternativa aún no está completamente sobre la mesa, pero empieza a dibujarse en conversaciones que no siempre llegan a tus oídos, y cuando esas conversaciones tomen forma visible, comprenderás por qué era necesario atravesar esta tensión previa. Hay algo más profundo moviéndose bajo la superficie, una lección sobre cómo negocias tu valor, y cómo permites que otros definan tu lugar en el juego, porque durante años quizá aceptaste condiciones que no te convencían del todo, por mantener la paz, por evitar conflictos o por responsabilidad hacia quienes dependen de ti. Esta vez la vida te coloca ante una encrucijada distinta, donde el dinero actúa como símbolo de reconocimiento y de límite claro en esta nueva etapa. Cáncer, lo que hasta ahora parecía una suma de tensiones aisladas, empieza a encajar como un mecanismo perfectamente calculado, y la verdad central se dibuja con una claridad que ya no permite excusas ni autoengaños. No querían solo reducir gastos ni reorganizar funciones, querían medir hasta qué punto aceptaría salir en silencio,
sin reclamar lo que corresponde por derecho y por trayectoria. Esa prueba, que parecía ponerte contra la pared, en realidad estaba diseñada para tantear tu límite, para comprobar si preferías la paz momentánea a la justicia concreta. Aquí es donde todo cambia, porque la jugada que prepararon para debilitarte, activa exactamente el proceso que garantiza el dinero que transforma tu posición actual. Empiezas a recordar conversaciones, donde te insinuaron que tal vez era buen momento para cerrar ciclo, donde maquillaron la presión con palabras suaves, hablando de cambios naturales o de nuevas etapas. Esa narrativa buscaba algo muy específico, que fueras quien diera el paso primero, que renunciaras sin exigir compensación, que facilitaras un ahorro disfrazado de decisión personal, pero sin embargo, algo dentro de ti se resistió, quizá una incomodidad difícil de explicar, quizá la memoria de otras veces en que cediste demasiado rápido. Esa resistencia silenciosa es la pieza que activa ahora, la consecuencia económica que no tenían prevista, y que finalmente te otorga una ventaja inesperada y valiosa. Esa sensación de que te quieren apartar mientras sostienes más de lo que parece, es más común de lo que imaginas. Comparte si has tenido que demostrar tu valor en silencio, antes de que te pagaran como mereces. ¿Te reconoces? En medio de esta comprensión, la carta de espejo ardiente se hace notar con una intensidad que atraviesa la lectura, mostrando sin filtros las verdaderas intenciones detrás de gestos aparentemente neutrales. Esta carta habla de revelaciones incómodas, de ver reflejado el miedo ajeno a perder poder, a que tu presencia evidencie carencias que otros prefieren ocultar, porque no es una carta suave, remueve certezas y obliga a aceptar que hubo cálculo donde ofrecías lealtad, que hubo estrategia donde ponías compromiso. Pero también trae una fuerza enorme, porque al mostrar la verdad sin adornos, te coloca en una posición de claridad absoluta para negociar con firmeza y seguridad. La conexión entre pasado y presente se vuelve evidente, porque no es la primera vez que te enfrentas a una situación donde intentan minimizar tu aportación para abaratar el coste de tu salida. Tal vez años atrás aceptaste una liquidación menor por evitar conflicto, o renunciaste a reclamar algo que sabías que merecías, por miedo a quedar como problemático, pero esa experiencia te dejó una lección que ahora se activa, y esta vez no repites el mismo patrón. La diferencia es que ya no buscas aprobación, buscas equilibrio, y esa intención modifica por completo el resultado final que esperabas obtener de esta situación. Aquí entra en juego otro elemento que no habías considerado del todo, el impacto real que tendría tu marcha, en quienes dependen de tu trabajo o de tu apoyo constante. Cuando esa posibilidad empieza a analizarse con números y consecuencias prácticas, alguien comprende que sustituirte no es solo cuestión de contratar a otra persona, implica tiempo, formación y riesgo. Esa evaluación objetiva, lejos de perjudicarte, refuerza tu posición, porque convierte tu valor en algo cuantificable, y cuando el valor se puede medir en cifras, la conversación cambia de tono y se vuelve mucho más seria. Me encanta saber qué mueve de verdad a cada persona cuando mejora su situación. Imagina que ya nadie puede sacarte del juego. ¿Prefieres invertir en algo propio o darte un capricho grande que llevas años aplazando? No puedo ignorar la aparición de la carta de trato mayor, que irrumpe como un punto de inflexión, donde la balanza deja de oscilar y se define una oferta concreta. Esta carta no habla de migajas ni de soluciones improvisadas. Habla de una propuesta que supera lo que inicialmente pensaban conceder, porque ahora entienden el coste real de perderte. Su energía es firme, práctica y directa, como un documento que se coloca sobre la mesa con números claros y condiciones específicas. Y aquí se materializa el dinero que lo cambia todo, no como premio inesperado, sino como resultado de una negociación que se inclina finalmente a tu favor. La intensidad del momento puede generar dudas, porque cuando algo tan importante se concreta es normal preguntarse si hay letra pequeña, si existe alguna trampa escondida entre cláusulas. Esa desconfianza nace de experiencias previas donde prometieron más de lo que cumplieron, donde el entusiasmo inicial se diluyó con el tiempo, pero sin embargo, esta vez tienes más herramientas, más información y una capacidad distinta para leer entre líneas, para pedir aclaraciones sin sentir culpa. La verdad que se revela aquí no solo confirma tus sospechas, también valida tu decisión de no precipitarte cuando intentaron empujarte hacia un camino incierto. En este punto máximo de claridad, comprendes que el intento de sacarte del juego fue en realidad un catalizador, que aceleró algo que ya estaba pendiente, porque si no hubieran activado esa presión, quizá habría seguido en la misma dinámica,
aceptando menos de lo que merecías por comodidad o por costumbre. El conflicto destapó desequilibrios, puso cifras sobre la mesa y obligó a definir tu lugar con mayor precisión, y lo que parecía una amenaza se convierte así en el detonante que desbloquea recursos que llevaban tiempo retenidos. Hay quien guarda el dinero con prudencia y quien lo usa para vivir experiencias nuevas. Tengo curiosidad genuina por saber en qué grupo encajas tú. Cuando llega un ingreso inesperado, ¿ahorras o disfrutas primero? La carta de Puente Nuevo se integra ahora en la lectura, y su mensaje va más allá de la simple compensación económica. Habla de transición consciente hacia una etapa donde eliges desde otra posición. Puede implicar quedarte con condiciones mejoradas, o marcharte con una cantidad que te permita emprender algo propio, formarte o descansar sin angustia inmediata ni preocupaciones. Esta carta conecta pasado, presente y futuro en una misma línea coherente, mostrando que nada de lo vivido fue en vano, que cada tensión tuvo un propósito. La intensidad interpretativa alcanza aquí su punto más alto, porque ya no se trata solo de dinero, se trata de recuperar el control sobre tu narrativa personal. Sientes como algunas intuiciones que llevabas tiempo guardando se confirman con hechos concretos, y esa sensación de reconocimiento interno fortalece tu confianza para dar el siguiente paso. Lo que antes parecía confuso ahora tiene sentido. Cada gesto extraño, cada silencio incómodo, cada cambio de actitud encaja en un esquema mayor, y la verdad no llega como un golpe brusco, llega como una suma de piezas que por fin forman una imagen completa y coherente. Y aún queda un movimiento decisivo por realizar, uno que define cómo utilizarás ese dinero, y qué dirección tomará tu historia a partir de ahora mismo. Cáncer, ahora todo encaja con una claridad que impresiona, porque aquella intención de apartarte del juego, terminó activando la cadena exacta de acontecimientos, que coloca el dinero en tus manos y redefine tu posición. Lo que comenzó como una presión silenciosa se convirtió en una negociación inevitable, y esa negociación desemboca en una cifra concreta que cambia tu margen de decisión. Ya no se trata de sobrevivir a una maniobra ajena, se trata de utilizar el resultado a tu favor con inteligencia y serenidad, porque esa es la verdadera resolución de esta historia, no solo recibir una cantidad, sino comprender que nadie vuelve a colocarte en segundo plano sin consecuencias reales. Has recorrido un proceso intenso, desde la sospecha inicial hasta la confirmación de que había cálculos detrás de ciertas actitudes, y cada paso te dio más conciencia de tu valor. La tensión que sentiste no fue en vano, te obligó a revisar límites, a recordar experiencias pasadas donde cediste demasiado rápido, y a decidir que esta vez no ibas a repetir el patrón. Esa decisión interna fue el punto de inflexión que transformó la amenaza en oportunidad tangible, y ahora puedes mirar atrás sin rabia, porque entiendes que incluso la incomodidad fue parte del mecanismo que te condujo a esta mejora económica. Cuando alguien intenta sacarte del juego y al final sales reforzado, cambia tu confianza para siempre. Dime si has notado que después de una experiencia así, te vuelves más selectivo con la gente. ¿Te ocurre? En este momento aparece la carta de Sol firme, y su presencia ilumina el cierre, con una energía de estabilidad que no depende de la aprobación de nadie. Esta carta habla de seguridad material consolidada, de ingresos que se integran en tu vida de forma práctica, permitiéndote respirar con más tranquilidad y planificar sin ansiedad constante. No es un golpe de suerte pasajero, es el resultado de haber sostenido tu posición cuando parecía más fácil rendirse, y su mensaje es claro: la claridad y la firmeza traen recompensas visibles, y acabas de comprobarlo en primera persona. La cantidad que recibes no solo cubre necesidades inmediatas, también abre posibilidades que antes parecían lejanas, como saldar deudas, invertir en formación o iniciar un proyecto personal que llevabas tiempo aplazando. Tal vez durante años pospusiste ciertos planes por miedo a perder estabilidad, priorizando responsabilidades y compromisos por encima de deseos propios. Pero ahora el panorama cambia, porque cuentas con un respaldo que te permite decidir desde la calma, y no desde la urgencia. Esa diferencia modifica tu postura ante el futuro, y te devuelve una sensación de control, que hacía tiempo no experimentabas en ningún aspecto de tu vida. La carta de corona serena acompaña este tramo final con una vibración de dignidad recuperada, como si te recordara que la verdadera victoria no fue humillar a nadie, sino mantener tu coherencia mientras todo se tensaba. Esta carta habla de liderazgo tranquilo, de saber retirarse o quedarse desde una decisión consciente y no desde la presión externa,
y en su presencia se siente que ya no actúas desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que siempre puedes reconstruir si es necesario. Esa seguridad interior es el mayor activo que te llevas de esta experiencia, incluso por encima del dinero y de cualquier otro beneficio material que recibas ahora. A nivel práctico, el proceso se concreta en acuerdos firmados, transferencias realizadas o condiciones mejoradas que no dejan espacio a interpretaciones ambiguas, y lo que antes eran rumores o insinuaciones, ahora se traduce en documentos claros y compromisos definidos. Esa claridad elimina la incertidumbre que te acompañó durante semanas, y permite que enfoques tu energía en nuevos objetivos, porque no queda cabos sueltos en esta historia, ya que cada intento de desplazarte fue respondido con una negociación que terminó reforzándote. Es importante reconocer cómo este desenlace impacta también en tu autoestima, porque cuando compruebas que puedes defender tu valor sin perder compostura, algo cambia por dentro, y ya no aceptas migajas por miedo a quedarte sin nada, ni toleras estrategias que buscan minimizar tu aportación. La experiencia te enseña que incluso en contextos tensos, puedes mantener la cabeza fría y obtener resultados favorables, y esa confianza renovada será clave en cualquier decisión futura, tanto en el ámbito profesional como en otras áreas de tu vida. Entra en escena la carta de Horizonte Claro, y su energía proyecta esta resolución hacia adelante con una sensación de apertura real, porque no habla de fantasías abstractas, habla de planes concretos que empiezan a tomar forma, gracias a la base económica que ahora tienes. Puede ser un cambio de entorno, una mejora en tu hogar, una inversión que te genere ingresos adicionales, o simplemente la tranquilidad de saber que cuentas con margen para elegir. Esta carta confirma que el proceso no termina con la compensación, comienza una etapa donde decides desde una posición fortalecida, y con mayor claridad sobre tus objetivos. Mirando todo el recorrido, resulta evidente que quienes intentaron sacarte del juego, subestimaron tu capacidad de sostener la presión sin perder claridad, pues pensaron que el desgaste emocional te llevaría a aceptar menos de lo que merecías, pero ocurrió lo contrario, cada obstáculo reforzó tu determinación. Esa determinación se tradujo en cifras, en condiciones y en un reconocimiento que ahora nadie puede cuestionar, y lo que parecía una amenaza se convirtió en la confirmación de que tu lugar no depende de la voluntad ajena, sino de tu firmeza al defenderlo. Este cierre no es solo un final feliz, es una resolución sólida donde el dinero recibido actúa como prueba tangible de que hiciste lo correcto al no ceder antes de tiempo. Has aprendido que cuando te quieren fuera del juego sin valorar tu aportación, la mejor respuesta no es la huida apresurada, sino la estrategia paciente, y esa estrategia te permitió transformar una situación adversa en una ventaja clara, visible y cuantificable. Confía en esta nueva etapa, utiliza con sabiduría lo que has ganado, y recuerda que tu valor no vuelve a negociarse a la baja. Suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.